En la mesa estarán con nosotros Elena Tallo y María Antonia Salamanqués. Elena Tallo es doctora en psicología, psicoterapeuta, es consultora en MDR, experta en trastornos de personalidad aquí en Tenerife. Y María Antonia Salamanqués es psicóloga, psicoterapeuta también, clínica y consultora en MDR, certificada en psicoterapia por Sensorio Motor and Somatic Experiencing, instructora en Narun Tacto Consciente y meditación en Gran Canaria. Vale, pues damos paso a Elena Tallo. ¿Se oye? ¿Se oye bien el fondo? Sí. Bueno, el título de mi ponencia, como ven, es el abordaje del trauma en trastorno límite de personalidad. Decidí poner un dibujo de una paciente que tiene una habilidad específica para, se ve, ¿no? el dibujo, la habilidad que tiene para el arte y poder expresar todo su mundo interno, sus emociones a través del dibujo. Durante toda la presentación iré poniendo algún dibujo de ella para que, en donde yo creo que más una imagen vale más que 1000 palabras y se puede expresar, ¿no? Bueno, a lo largo de la historia de la psicología y de la psiquiatría se ha venido hablando mucho de la influencia que tiene el trauma en el desarrollo de la personalidad y de la psicopatología. En el caso específico del trastorno límite, algunos autores hablan de la influencia de factores genéticos, otros de las relaciones tempranas de apego y otros de una alta prevalencia de trauma. Seguramente ninguno de estos factores por sí mismo explica el desarrollo del trastorno límite, sino que es una confluencia de todos estos aspectos en general. Pero en este caso me voy a centrar en hablar un poquito de las dos últimas, ¿no? De esas relaciones de apego y de la influencia del trauma en el trastorno límite. Ya Janet definía trauma como el resultado de una exposición a un acontecimiento estresante inevitable, que lo que impide la integración del recuerdo traumático y lo fragmenta de lo que es la conciencia ordinaria. ¿Sí? En esta definición, la persona se enfrenta a una situación... ¿Se oye? Estoy con el micrófono. A ver. O sea que tengo que estar agachada. ¿O se oye? ¿Me siento? Sí, va, me siento mejor. Vale, como les decía, en la definición de Janet resaltaba la situación de amenaza vital en un momento específico de la vida, ¿no? Pero vamos a nosotros a tener en cuenta también todas esas ocasiones que lo traumático realmente ocurre a través de un periodo vital prolongado, como puede ser una situación de negligencia, ¿no? Las situaciones de negligencia o de abandono o incluso de simplemente una carencia afectiva. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Vamos a hablar de esto porque esto va a influir en la construcción de la identidad y de consolidar un sentido de sí mismo como digno y valioso, ¿sí? De hecho, mucho de las investigaciones sobre trastorno límite de personalidad hablan acerca de la alta prevalencia de eventos traumáticos durante la infancia y la adolescencia, incluso la coincidencia de síntomas con el trastorno de estrés postraumático. En este caso, el trastorno de estrés postraumático complejo, ¿sí? No sé si se ven bien los dibujos, pero creo que son bastante representativos y sobre todo también lo que dice, ¿no? Bueno, ahí lo dejo. Incluso, bueno, hay algunos autores, sobre todo basándonos en la teoría de la disociación estructural, que introducen el concepto de trastorno límite dentro de como si fuera un continuo, entendiendo que está en un extremo el estrés agudo y en el otro el trastorno de identidad disociativo, quedando el trastorno límite de personalidad en medio, ¿no? Lo estamos entendiendo dentro de lo que sería un estrés postraumático. Vale. Janet también en la definición de salud mental le da la importancia a la integración, ¿no? La integración de un amplio rango de fenómenos psicológicos de una personalidad. Van der Haat habla de la capacidad integrativa, ¿no? Entenderíamos la fragmentación mental en este caso como algo que nos va a permitir tolerar determinadas situaciones que de forma conjunta no podrían ser toleradas. Es decir, si tenemos un sistema integrado, nuestras vidas serían flexibles y adaptativas, y si en ausencia de esta integración parece que vamos a ir hacia el caos y la rigidez.
Y bueno, también selecciono dibujos de pacientes donde se le pregunta un poco cuéntame cómo es tu mundo interno, cómo te sientes, y ahí se ve claramente esa rigidez de la que hablamos, ¿no? En este sentido, y pensando que un sinónimo de salud mental es integración, vamos a ir a buscar esa integración con un abordaje terapéutico. Y lo que vamos a hacer es nos vamos a basar en dos teorías, en la teoría de la disociación estructural, por un lado, con el objetivo de poder integrar todo ese mundo interno que se puede fragmentar a partir del trauma, y luego por otro, yo pasé y no se las conté, ¿no? Y luego por el otro en la teoría de MDR, para ir específicamente a trabajar la herida que queda después de ese trauma, ¿sí? A grandes rasgos les voy a contar un poquito de la teoría de la disociación porque no tenemos tiempo, pero bueno, postula que los recuerdos traumáticos en sí son disociativos en su naturaleza, con lo cual la disociación sería el mecanismo básico de respuesta postraumática, ¿sí? Ellos hablan de determinadas partes disociativas o estados de personalidad que son relativamente persistentes de forma de percibir y de relacionarse, y que, bueno, he decidido mostrárselos como lo trabajo luego, ¿no? Que lo iremos explicando a los pacientes porque creo que es una forma mucho más fácil de entender. Este machanguito que tiene pinta de irse a la playa y de estar estupendamente representaría en lo que la teoría de disociación se habla de una parte aparentemente normal, que es la parte que va a estar, se va a encargar de evitar el trauma, básicamente, ¿no? Es la parte que necesita seguir con su vida y evitar las emociones, dejar las emociones de un lado. Luego tendríamos una parte emocional, que es la parte que está fijada en el trauma y en sus experiencias relacionadas con el trauma, y es como si dijéramos la parte que revive continuamente lo que ocurrió, tanto con sus emociones, con las cogniciones y las sensaciones. Y luego hablan de lo que son las fobias disociativas, que la fobia nuclear sería la fobia a los recuerdos traumáticos, que es precisamente el miedo de la PAN, ¿no? De la parte aparentemente normal, a recordar esos recuerdos traumáticos o a mirar a la P, como si dijéramos, ¿sí? Bien. Por un lado la teoría de la disociación, como decía, y por otro la teoría de MDR. MDR es una terapia centrada en el tratamiento del trauma, como ya muchos por ahí que veo que conocen. Ha sido avalada para trabajar estrés postraumático, aunque ahora mismo se está trabajando con muchos otros tipos de patología, y se basa básicamente en el modelo de procesamiento adaptativo de la información. Este modelo postula que en situaciones traumáticas la información se queda almacenada disfuncionalmente, es decir, que los síntomas y los problemas actuales que vamos a ver en un paciente van a ser el resultado de esas memorias almacenadas disfuncionalmente en el cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Que el tratamiento va a ir dirigido a acceder a esas memorias que se almacenaron disfuncionalmente y procesarlas con las sensaciones, emociones y elementos cognitivos que se quedaron en un estado mucho más adaptativo. Esto se va a ayudar de estimulación bilateral porque parece que favorece esa integración con la información adaptativa que el cerebro tiene. Vale. Y así, de una manera un poquito a nivel de esquema, voy a entrar un poquito en el abordaje. Se plantea un abordaje por fases. Yo creo que concuerda muy bien con lo que ya se ha venido hablando anteriormente. Vamos a iniciar con una historia clínica y plan terapéutico. En este caso, la tendencia de las personas con trastorno límite es a no establecer vínculos sanos. Entonces, la alianza terapéutica, como ya se ha dicho, es una herramienta básica y de la más importante para poder realmente establecer nuevos patrones de relaciones, ¿no? Porque, bueno, realmente cómo aprende uno a cuidarse, ¿no? Pues si papá o las figuras de apego nos miran con el 100% no nos miran con condiciones o no nos respetan, ¿no? Vale, pues la relación terapéutica va a estar un poco basada en eso para ir fomentando esas relaciones, ese cambio de patrón de aprendizaje. La recogida de historia va a ir dirigida, en la medida en que se puede, a ir buscando esos incidentes perturbadores que han ocurrido en la vida del individuo, tanto a nivel de relaciones de apego como eventos traumáticos concretos,
¿Qué pasa? Que la mayoría de pacientes con trastorno límite, obviamente, esta recogida de información se va a hacer un poquito más larga que a lo mejor con cualquier otro paciente que podamos ver. ¿Por qué? Porque van a estar, lo que nos vemos cuando hacemos la línea de vida, hay momentos en años en que parece que no recuerdan nada o te dicen claramente que ahí no quieren acceder, no quieren, es demasiado doloroso para ellos. Entonces, bueno, todo este es el trabajo un poco de la información tolerada que podamos ir rescatando. Y en esta fase de recogida de información es importante buscar todas aquellas habilidades, recursos y fortalezas, porque con ellas también van a ser la clave para que se pueda integrar la información que está almacenada disfuncionalmente. En definitiva, en esta fase, ¿qué estamos haciendo? Elaborando un mapa de cómo, ¿no?, de seguimiento, de por dónde vamos a ir, donde tiene que estar el patrón sintomático que presenta el paciente, pero no para trabajar con el síntoma, sino para relacionarlo con esas experiencias almacenadas disfuncionalmente, qué aspectos deberíamos ir a desarrollar en terapia y el grado de disociación que pueda tener el paciente, sabiendo que estamos trabajando con trauma, ¿no? Una vez tenemos este mapa, pues ya podríamos empezar con la fase de estabilización. En la fase de estabilización, lo mismo, la mayoría de pacientes aprenden que cuidarse o tener necesidades es malo o es egoísta o casi que la forma de que les hicieran caso era cuidando de los otros. Entonces, los patrones que tienen, las habilidades de autocuidado, el establecimiento de límites, el protegerse adecuadamente, todo esto va a ser un trabajo que lleve ¿no?, un tiempo antes de poderse meter en otras cosas, ¿no? Se los pongo ahí algunas técnicas, pero no me da tiempo de hablar de todas ellas. Creo que la más interesante es poder hablar un poquito de ese trabajo con el mundo interno fragmentado. No en todos los pacientes va a estar tan fragmentado, ¿no? Vamos a ir valorando ese nivel de fragmentación, pero les voy a poner un caso solo para que se vea así un poquito más claro. Les voy a presentar, es un caso de una paciente con trastorno límite, con una madre bastante ambivalente, un padre ausente, una historia de abusos. Y bueno, lo que se le pide es de todos estos machangos, muñequitos que te pongo aquí, bueno, pues selecciona cuáles pueden representar esos estados o esos diferentes aspectos de tu mundo interno. Y ella selecciona estos que ven ahí. Los vamos a ir viendo poco a poco. Esta parte, en donde pone todo lo que aparece al lado del dibujo, es lo que dice ella textualmente, ¿no? Es el día a día, es el más práctico, resuelve problemas, requiere mucho esfuerzo, es hacendoso, deja las emociones de un lado, muestra su mejor cara, ¿vale? Esta, como ya lo vimos antes, sería la parte aparentemente normal, centrada en evitar el trauma, ¿sí? Más o menos por ahí, bien. Selecciona un príncipe, que es lo que ella dice que le hubiera gustado ser, un sueño inalcanzable, suyo ideal, esa parte que le hubiera gustado defenderse de aquel trauma que sufrió, ¿no? Me parece más una defensa de idealización. Luego selecciona a la niña y la describe como la niña estúpida que fui, la que no supo defenderse, la tonta. Me genera el rechazo, no me gusta, me pone de mal humor, tendría que haber peleado. Aquí podemos ver claramente como lo que hablaba de las fobias, ¿no? Hay una fobia a esa parte, a no mirarla, a rechazarla, a no quererla. Lo que se dice esa niña es: si me porto mal me van a dejar de querer. Y habla, ¿no?, que a su padre lo que le gustaba era que estuviera calladita y se portara bien, ¿no? Y bueno, ahí le saco un poquito los criterios diagnósticos, porque parece que no estoy hablando de trastorno límite, pero sí que lo estoy, ¿no? Porque estoy hablando todo el tiempo de trauma, pero bueno, si lo vemos en criterios, pues esos esfuerzos frenéticos por evitar un abandono pueden estar relacionados a lo mejor con una parte emocional, ¿no? Que ha aprendido a tener que ser buena para que la quieran, ¿no? Y a tener que portarse bien para que la quieran. O con una alteración de identidad, porque solo me puedo mostrar una cara para que me acepten. Bueno, pues se podría entender de muchas formas, ¿no? Luego escoge el perrito, que lo describe como fiel, un poquito tontito, que se esfuerza por agradar, caer bien, hace un esfuerzo. Sería una parte emocional que está anclada en el vínculo, ¿no? En cuanto a que el vincularse realmente es la única forma de sentirse protegidos muchas veces.
Vale, y esto lo mismo, en cuanto a criterios diagnósticos, bueno, pues precisamente ese patrón que vemos de relaciones inestables, en donde la persona con trastorno límite casi que cuando tiene un novio le gusta todo lo que le gusta al novio y, ¿no? Y parece que coge las características de la otra persona, pero al mismo tiempo justamente esta vinculación hace que también se dispare esa otra parte, ¿no? De decir, el vínculo es peligroso. No voy a vincularme. Entonces la describe como es el que me gustaría ser, no, me gustaría ser siempre así, todo me da igual, odia a todas las personas, hace daño, antes me hacía daño a mí también, ahora se lleva un poquito mejor, esto ya con algo de tratamiento. Con el resto de las partes no se lleva, hacia la niña siente rechazo, dice que es una niñata, estamos hablando de una niña de 8 años, cuando sufre el abuso. No me pueden hacer daño, vamos a pasarlo bien y que le den al mundo, ¿sí? La niña siente fobia, siente miedo por él. Ven la fobia, ¿no? En ambos sentidos, tanto, ¿no? de las diferentes partes. Y aquí volvemos a los criterios. Cuando vemos a una persona, ¿no? Totalmente en estado defensivo, de ira, de impulsividad, de comportamientos autolíticos, bueno, pues a lo mejor también podemos estar viendo una parte emocional de ellos, ¿no? Y bueno, la máscara esta que presenta es como la fobia disociativa, es la defensa, dice, es lo que me representa ahora, tiene mucho cuidado, está muy protegida, no se le ve bien, controla a todo el mundo interno y los demás le hacen caso, aunque el rebelde, que es el anterior, es difícil de controlar, me da seguridad, aprendió a dejar las emociones de lado, no va a mostrar su dolor. Claro, ustedes imagínense en terapia, si no estamos viendo esto, pues si la persona viene con esta defensa montada, nos vamos a estar perdiendo todo lo que hay detrás. Pues no vamos a ver, no nos va a dejar ver, ¿no? Entonces, bueno, el trabajo en este sentido va dirigido a... primero tenemos que hacer consciente a los pacientes de sus propias acciones mentales, del miedo que tienen a pensar en esas acciones mentales, de esos diferentes estados en donde pueden estar y qué función ha tenido esos estados, ¿no? ¿Por qué se han creado? En realidad, todos tienen una función adaptativa, todos son importantes. Otra cosa es cómo podamos ayudarles a que esa función que fue adaptativa en su momento y ahora está perjudicando, cómo podamos ayudarles para que eso, bueno, pues si me está defendiendo, vamos a ver cómo te puede defender de una manera que no te haga daño en el presente, ¿no? En definitiva, pues eso, ir... ayudándola a quitar el miedo un poquito y a ser consciente de todo este mundo interno, ¿sí? Para luego poder empezar con el trabajo con los recuerdos traumáticos. Y digo para luego porque en muy poquitas ocasiones con un trastorno límite se puede ir a saco con un evento traumático. Esto no tiene sentido, ¿no? Cuando podamos acceder a ellos, pues serán trabajando con MDR, con los protocolos específicos que hay. Es verdad que incluso los protocolos básicos de MDR hay que irlos modificando, ¿no? Hay muchas veces MDR lo que dice es vamos a empezar con el evento traumático más antiguo y en muchas ocasiones este evento no se puede acceder por determinado, bueno, porque hay defensa, por lo que sea. Entonces vamos a ir trabajando con lo que el paciente pueda ir tolerando y siempre teniendo en cuenta todas estas representaciones mentales para que no se fragmente, sino todo lo contrario, el objetivo es que se integre, ¿no? Y que consigamos esa integración. Y bueno, en realidad, si conseguimos, ¿no? Cuando conseguimos ir integrando todo ese mundo interno y trabajando todos los recuerdos traumáticos, el paciente lo que vemos es que tiene otros patrones de procedimiento. Entonces vamos a tener que ayudarlos a trabajar en el presente y en el futuro, de cómo me enfrento a la vida a partir de esta nueva, ¿no? De esta nueva fórmula. Y sin más, una imagen vale más que 1000 palabras y bueno, esta paciente que lleva dibujando todo el tiempo en blanco y negro, ¿no? Parece que empieza a ver una cosa un poquito más integrada, sin tanto dolor y con mucho más color, ¿no? Y ese es mi mensaje para todos ustedes. Venga, gracias.